Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de desarrollo humano. Hoy vamos a tocar el último punto que tenemos para desarrollar. Les pido un poco de paciencia. Voy a tratar de proyectar ahora mismo el material que venimos preparando. Espérenme un ratito y arrancamos. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Bienvenido a los cursantes también. Bueno, ahí creo que ven el material ya. Bueno, hoy nos toca a nosotros un poco del desarrollo humano, la unidad, la cuarta. Vamos a hablar un poco de salud pública, vamos a hablar un poco del medio ambiente, el desarrollo humano y el medio ambiente. Bueno, está además decir eh, que para el desarrollo de esta unidad le voy a pedir un poco de paciencia, una de las más largas que tenemos nosotros dentro de nuestro programa. Hoy vamos a extenderlo un poquito más de lo habitual. Vamos a tratar igual de hacer un pequeño resumen y cumplir con el horario establecido. Bueno, primero que nada, vamos a continuar con la exposición que nosotros venimos haciendo sobre las metas del desarrollo humano. Y concretamente vamos a abordar cuestiones relacionadas con la salud pública y el medio ambiente. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer hoy es qué entendemos nosotros por la salud pública. Y podemos traer un concepto bastante simple nosotros aquí para ustedes hoy. Y podemos decir que la salud pública es el conjunto de actividades organizadas por la administración pública, con la participación de la sociedad para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como el colectivo y mediante acciones que son sanitarias, sectoriales o transversales, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que ver primero que hay diferentes niveles de entendimiento respecto a la salud pública. Y ahí el sistema de salud pública es un segmento del sistema de bienestar social, el cual incluye mecanismos satisfactorios de necesidades básicas de la comunidad. Así también, el sistema de salud pública en sí mismo puede ser subdividido en diversos niveles. Esto corresponde a cada categoría a un campo de acción que va a ser utilizado de manera diferente. Por ejemplo, podemos dividirlo según el nivel de especificidad de los problemas sociales que quieren ser abordados, y también es que la salud pública de un determinado país o región comprende al mismo tiempo problemas que son totalmente universales. Por ejemplo, el acceso a cuidado pediátrico, clínico, de enfermedades que pueden presentarse en la mayoría de la generalidad de la población, como también en la atinente a lo que es el sector oncológico, que son particulares, según la región de que se trate. Por ejemplo, el dengue en Paraguay no es lo mismo que en otras regiones o en otros continentes, poniendo como un ejemplo un poco más claro. O la malaria en África. Bueno, por último, un desafío político cuya importancia fue reavivada un tiempo a esta parte en el contexto de la salud pública fue justamente la administración de planes de contingencia o de reacción del sistema sanitario a emergencias, las cuales, como somos bastante conscientes, podemos alcanzar o se pueden alcanzar inclusive escalas bastante globales, como el caso de la pandemia del COVID-19 que tuvimos hasta hace poco, ¿verdad? Bueno, hablando un poquitito nosotros en este concepto, tenemos que ver la salud pública en Latinoamérica. Y aunque el estado de la salud general de las personas en los países de América Latina ha mejorado sustancialmente, esta situación parece favorecer desproporcionadamente a aquellos que ya gozan de una eh, proporción mayor de ventajas sociales y económicas en la sociedad, mientras que la salud en grupos desfavorecidos mejora menos sistemáticamente y a ritmo muchísimo más lento. Los logros en la reducción de la mortandad infantil que habíamos visto nosotros en la clase pasada, en algunos países de la región, países con diferentes sistemas a nivel político y económico, demuestran que muchos más estados con niveles
de crecimiento económico, pero con condiciones sanitarias menos equitativas, como el Paraguay, todavía no han aprovechado su potencial para mejorar la salud exclusivamente de la población. Y hablando, traduciéndolo nosotros aquí a nuestra sociedad, este concepto que nosotros vemos cada vez una, una plusvalía menor en la utilización de la salud pública para la población paraguaya. Ahora, la mayoría de los países en Latinoamérica o en las Américas experimentan en la actualidad un proceso de reforma del sector de la salud, los cuales forman parte de una reforma más general del Estado. Y estas están encaminadas justamente a facilitar la integración de las economías regionales del mercado mundial, teniendo esto en cuenta las disparidades enormes en el estado socioeconómico de las poblaciones en esta región para que estas reformas logren sus objetivos. Es totalmente imperativo que se tengan en cuenta todas estas desigualdades que nosotros estamos mencionando. El objetivo principal de estas reformas debe corresponder con políticos generales que disminuyan esas brechas entre los extremos del espectro socioeconómico que estamos mencionando, así como estas inequidades de género y etnias para promover mayor acceso justamente a esas atenciones de salud que nosotros habíamos mencionado, que por lo menos sean las básicas que puedan tener estas personas. Ahora, esta intersección entre igualdad de género y salud pública tiene una connotación bastante discutida y podemos ahondar en material bastante extenso nosotros, actuales por sobre todo. Pero tenemos que nosotros entender que además de las diferencias en relación con las necesidades sanitarias de origen biológico y específicas para cada sexo, ahí se manifiestan las desigualdades por género. En los resultados que vemos en el ambiente sanitario, en el acceso a la atención, la utilización y el financiamiento de servicios que producen socialmente. Las condiciones adversas en un entorno social y la ausencia de servicios de salud apropiados parecen afectar a prima facie desproporcionalmente las oportunidades de las mujeres para recibir una atención sanitaria. Y a esto lo habíamos traducido nosotros en lo explayado y en lo expuesto en la clase anterior, donde hablábamos nosotros de la mortalidad infantil y por sobre todo en estos aspectos que nosotros vemos de la atención primaria a las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, etcétera. Ahí nosotros vemos una brecha bastante desigual en cuanto a la atención sanitaria. Trasladando esto, el tema de la salud pública a un mundo cada día más globalizado e independiente, y la idea que nosotros podemos sacar entre sí es que en este escenario internacional, el mundo moderno ha venido presenciando transformaciones importantes desde finales de la década del 70 como consecuencia de cambios que ocurrieron en el ámbito económico y político vinculados, por una parte, al inicio del proceso de internacionalización del capital y por otra, al tortuoso camino en favor a la distensión mundial. Estas transformaciones avanzaron por así decirlo, a una velocidad mayor en las décadas siguientes, con el desarrollo del proceso de internacionalización del capital y el surgimiento y difusión de un nuevo paradigma productivo basado en la desmaterialización de la producción, en la electrónica, en la informática y por sobre todo en el derrumbe del socialismo real y en el fin de la Guerra Fría. Por eso nosotros vemos que desde 1990 la OPS comenzó a presentar atención a la temática de la nueva situación internacional al señalar los cambios que comenzaban a afectar la organización de los procesos productivos en cuanto a su localización geográfica y a su financiamiento como una consecuencia de esto, de estrategias globales, caracterizado tales cambios con el nombre de tendencias a la globalización, que fue un término utilizado muchísimo en estas décadas. En el año 1994, en ocasión de la aprobación de las orientaciones estratégicas y a los paradigmas de entre el 95 y el 98, este tema fue nuevamente considerado al reconocer la existencia de una tendencia hacia la interdependencia de los países y la interacción de la economía mundial.
Esta tendencia se expresa en el establecimiento de nuevas relaciones comerciales y al flujo eh, del capital entre países, así como la iniciativa multinacional y subregionales para la formación de bloques económicos y comerciales. Nosotros, para que podamos comprender los niveles de complejidad derivados de la inserción de los modelos de desarrollo de los diversos países de la región en la nueva situación internacional, es necesario que nosotros hagamos un examen de las dimensiones particulares de los procesos del desarrollo a la luz de estas tendencias predominantes de la globalización en asuntos que son de orden o de carácter mundial. Primero que nada, esta dimensión económica del desarrollo y la globalización en la relación de la salud y el desarrollo, nosotros tenemos que decir que en la línea de pensamiento, la relación entre la salud y economía ha estado focalizada hasta el presente en la esfera de la producción y dándole un énfasis a los efectos que ella tiene como una consecuencia de que justamente estábamos hablando al comienzo del ausentismo laboral, ya sea por enfermedad, accidente o el porcentaje que este representa la fuerza de trabajo, salud en relación a la población económicamente activa de los países. Esta esfera de la circulación ha sido considerada solo tangencialmente cuando se alude a los efectos que el aumento de la expectativa de vida tiene sobre el consumo o cuando se alude a los gastos sociales en el ambiente de la salud. Debemos hacer una consideración en una ecuación salud, desarrollo humano, y se modifica por salud con el crecimiento económico. Y esto está muy, vamos a ver en este material, vamos a ver nosotros la relación de la interdependencia justamente de esta terminología. Y bueno, en este sentido nosotros lo que podemos decir es que la salud directamente contribuye al crecimiento económico de todos los casos y que los aportes particulares de este a la salud dependen del modelo de desarrollo que se adopta, en especial a los aportes financieros que una determinada sociedad está dispuesta a asignarle a la salud. Dicho de otra manera, el rol dinamizador de la inversión de salud que ha producido el crecimiento económico hasta el presente ha estado fundamentalmente en el lado izquierdo de la ecuación. Esto debemos dar el contexto que en la nueva situación internacional en la que se desenvuelven de manera desigual y asincrónica los procesos de desarrollo de la región, ha puesto al desnudo justamente la existencia de un conjunto de problemas que no permanecen confinados al territorio geográfico particular de un país, ni al de los que comparten fronteras o integran sus regiones, ni tampoco, por sobre todo, al que comparten los continentes. Algunos problemas estaban ya presentes antes justamente de la internalización del capital y otros son de aparición reciente y guardan una relación bastante estrecha entre ellos. Aceptando nosotros esto a la existencia de los bienes que no son patrimonio particular de ningún país, los llamados bienes comunes de la humanidad, como son los océanos, el espacio sideral, los círculos polares, entre otras cosas para citarla, y la existencia de la polémica sobre la diversidad biológica como parte de los bienes, la necesidad de preservarlos para las generaciones actuales y futuras que están siendo protegidas de la contaminación, la explotación irracional, no admite ningún tipo de discusión sobre ello. Y se volverá vamos a volver sobre este punto a tocar un poquitito más adelante. Pero aquí tenemos que hacer énfasis en otras de las situaciones que amerita ser examinadas, es el incremento de la movilidad poblacional. Pues no se trata solo del desplazamiento de grupos humanos como consecuencia de conflictos, ya sean étnicos, políticos, religiosos, hablando de catástrofes naturales o incremento del turismo, sino que justamente se trata de los desplazamientos masivos de la población por causas económicas que ocurren entre países como consecuencia de la reproducción y ampliación de brechas entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas que han generado
la globalización. Ejemplo vivo, hoy lo estamos viviendo los compatriotas que van a comprar o hacer sus compras del lado argentino y viceversa los hermanos argentinos que vienen a tratar de hacer una mejor o a tener un nivel de vida por razones socioeconómicas dentro de nuestro país. Y ahí aparecen otras paradojas de la globalización, si bien es cierto que teóricamente y desde una óptica exclusivamente económica, lo estamos refiriendo, es el crecimiento de la internacionalización del capital, demanda la desregularización de la movilidad del capital y de la mano de obra. La realidad es que los gobiernos han incrementado las barreras en relación a la movilidad de la fuerza de trabajo sin haber impedido la proliferación de migraciones de numerosos trabajadores en la región, en su mayoría mano de obra no calificada, que ingresan ilegalmente o transforman el carácter legal de su permanencia para burlar las barreras impuestas por los estados. Este fenómeno migratorio masivo no se produce solo en la dirección, de países en desarrollo hacia países desarrollados, sino que también opera entre los primeros de países de menor crecimiento económico hacia los de mayor crecimiento. Nosotros tenemos que tomar otro factor en consideración para la globalización, para la localización de la actividad productiva en los países en desarrollo. Y este nivel de regularización entre estados sobre las condiciones de trabajo y la importancia de los trabajadores la asignan a una regulación de pliegos reivindicativos. Y de allí nos resulta paradójico encontrar que las transferencias de procesos productivos hacia los países que están aportando esta mercancía, en particular, por llamarlo de alguna manera, se ven despojados del cumplimiento de las normas que las empresas transnacionales cumplían o cumplen para los mismos procesos de los países desarrollados. Y ahí este factor representa un peso mayor al argumentado hasta el presente y no suficientemente demostrado a propósito de la tesis que sustenta que la localización de procesos productivos justamente guarda una relación con los riesgos que representa para los trabajadores y para el medio ambiente y que en consecuencia solo se trasladarían a aquellos que producen mayor riesgo. Bueno, esta dimensión cultural del desarrollo y la globalización de la relación de salud eh, del desarrollo humano tenemos que abordar también de los factores que contribuyen a la transformación de la situación internacional. Y ahí vemos nosotros que como ya se mencionó, el impacto general producido por los avances tecnológicos ocurridos en el área de la computación y la telemática sobre la población en general y sobre quienes utilizan los productos de tales avances en su campo de trabajo. En el campo específico de la salud, uno de los resultados de los avances tecnológicos es la socialización de la información, o lo que algunos autores han denominado la internacionalización del conocimiento social. Esta socialización produce efectos diferentes según se trate de la población en general o, por otro lado, de la fracción de ella que utiliza el conocimiento socializado o equipos computarizados en su proceso de trabajo. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo, durante la pandemia, la diseminación de la información verificada, así como la utilización de sistemas informáticos, el fact-checking para filtrar la información falsa, fue esencial al tiempo de la administración de la emergencia sanitaria. En Paraguay, el COVID fue una solución, el COVID Paraguay fue una solución, una de las soluciones tecnológicas brindadas por el MITIC, el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación, en conjunto con el Ministerio de Salud como respuesta a la pandemia. En el caso de la población en general, justamente, el avance de la tecnología, de la información, es uno de los factores determinantes de la globalización. Porque favoreció a la tendencia de la universalización de los modos de vida a partir de la adopción de patrones de consumo.
la urbanización, estilos de vida y valores comunes, todos estos elementos que coinciden en las condiciones de vida de los distintos grupos que integran la población. Por ende, si traducimos a eso, a la salud misma. Este sistema de salud paraguayo enfrentó grandes desafíos para alcanzar la cobertura universal en salud. Actualmente nosotros, el sistema de salud es altamente fragmentado y su capacidad, podemos decir que es insuficiente para atender la doble carga de enfermedades de la población. ¿Por qué decimos esto? Porque por un lado, la carga supone las enfermedades no transmisibles que están en aumento, impulsada por la prolongación de vida y estilos de vida menos saludables. Al mismo tiempo, persisten cuestiones sin resolver relacionadas a enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales. Para estar a la altura de estos desafíos, el sistema de salud paraguayo tiene la necesidad de fortalecer su gobernanza y asegurar financiamiento sostenible y lograr una operación un poco más eficiente, para no decirlo más eficiente. Bueno, los conceptos, hablando ya nosotros del medio ambiente, nosotros vamos a ver que estos conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible que habíamos tocado ya en clases anteriores, se examinan desde una perspectiva sistémica. Y en ese sentido más general, la sostenibilidad de un sistema puede representarse mediante una función no decreciente de evaluación de salidas o productos del sistema analizados que son de interés. En este caso hablamos del medio ambiente y los recursos naturales. Esto deriva a la definición clásica del desarrollo sostenible. Lo que hace es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la posibilidad de las del futuro para tener sus propias necesidades. Justamente nosotros habíamos hablado en la clase pasada que que manteniendo justamente este compromiso del desarrollo humano, nosotros no podemos dejar de lado esta necesidad, que es justamente, si bien tenemos que satisfacer las necesidades de la población, no tenemos que hacer que esa satisfacción comprometa el futuro de las nuevas generaciones que están por venir. En este sentido se entiende por medio ambiente el conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean los seres vivos e influyen justamente en su desarrollo y por sobre todo en el comportamiento. La relación entre el crecimiento, el desarrollo humano y la desigualdad se ha visto reflejada en problemas ambientales tales como el cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, escasez de agua dulce, la erosión, entre otras cosas que nosotros podemos hoy justamente hablar de algo bastante tangible que vemos que sucede día a día. Le tenemos aquí a Uruguay, que está con desabastecimiento de la provisión de su agua dulce. Bueno, si no se reconoce que es la naturaleza y no los humanos la que está mostrando patrones de escasez, se está poniendo en riesgo justamente el desarrollo humano mismo, ya que la escasez ambiental puede traducirse en la reducción de cosechas, impacto en la salud pública, el desplazamiento de las poblaciones por desastres provocados por justamente desastres ambientales, entre otras cosas que podemos nosotros justamente tener en cuenta la previsibilidad de la falta de desarrollo humano entre sí, justamente para prever estos desastres que pueden ser provocados por la falta de planificación. Bueno, estamos nosotros ante una situación de emergencia en forma planetaria, ¿verdad? El sistema político y económico basado en la máxima producción en el sentido, en el excesivo consumo de las sociedades desarrolladas,
la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica es, si seguimos así, se va a convertir en algo totalmente insostenible. Y ahí vemos nosotros que un planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. Y me quiero detener un poquitito acá porque justamente esta idea es la que queremos nosotros plasmar en cuanto al desarrollo humano, cómo se puede ver afectado, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos aún la conciencia de que nosotros estamos en un planeta que no puede suministrar recursos en forma indefinida. Pero esto se ha impuesto la idea, a esto se ha impuesto la idea que hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida de toda la humanidad, pero que esto sea compatible a una explotación racional del planeta y que cuide por sobre todo el medio ambiente, acabando con la injusta distribución de la riqueza, con la pobreza extrema, que es otro punto que nosotros tratamos exhaustivamente en la clase anterior, que es el llamado desarrollo sostenible. Hasta la segunda mitad del siglo XX nuestro planeta parecía inmenso, prácticamente sin límites. Los efectos de la actividad humana eran evidentes solamente en determinadas zonas. Sin embargo, en estas últimas décadas se han suscitado muchísimos problemas: el aumento del efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, lluvias ácidas en mayores regiones, el calentamiento global, el agotamiento de los recursos, la explotación demográfica, el desequilibrio insostenible, conflicto de destrucción destructivos, pérdida de la diversidad biológica y cultural, que han adquirido un carácter totalmente global, que han convertido la situación del mundo en objeto directo de preocupación. Y un ejemplo muy claro, ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden verificar, entran en el Timeslap de Google Maps, pueden poner la imagen, pueden poner sobre el Océano Pacífico y pueden ver cómo nuestros mares se ven afectados directamente. ¿Y en qué efecto? Hace 10 años atrás tenían un color totalmente azul y hoy en día, por el cambio climático, por la excesiva contaminación global, pueden ver en el timeslapse cómo el mar va teniendo o adquiriendo un color verduzco, para que puedan entender cómo los cambios de temperatura van afectando al planeta y por sobre todo cómo las especies se van acabando y por otro lado van migrando a otros sectores tratando de paliar esta situación, ¿verdad? Y lo que provoca, parece algo irrisorio lo que estoy diciendo, pero eso se ve trasladado en una afectación de la producción de oxígeno en el planeta, ya que los mares, como, como no es una apreciación correcta, los mares son lo que más oxígeno producen para el planeta. Las especies eh, de peces migran a otros sectores un poco más fríos, más cálidos, dependiendo de la especie, lo que afecta al sector de la pesca y la provisión de insumos que vienen justamente de estos sectores. Para citar alguna de las situaciones en las que nos encontramos, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos que hablar específicamente de la crisis ambiental. Y ahí vemos que el sistema ecológico nos proporciona los recursos naturales y se encarga del reciclado de desechos, la purificación de agua contaminada, la reducción de la polución del aire y otros impactos ambientales que generan justamente las actividades humanas. Ahora, el desarrollo económico debe estar sometido a limitaciones impuestas por el sistema ecológico para garantizar la supervivencia. Tradicionalmente, el desarrollo económico no ha tenido en cuenta los sistemas naturales, lo que ha generado una especie de problemas conocidos como crisis ambiental. Y para citar a uno de ellos, la tala indiscriminada de árboles que nosotros tenemos haciendo la reducción de nuestros parques naturales aquí en Paraguay, ya en estos 5 años solamente de un 45%. Bueno, esta alternativa ante la
problemática ambiental, bueno, y frente a los modelos de desarrollo se propugnan la explotación incontrolada de los recursos confiados, confiando en que los avances tecnológicos encuentren soluciones alternativas a muchos problemas ambientales o a los modelos que plantean el conservacionismo a ultranza, sacrificando el desarrollo económico en favor de la preservación de los medios naturales. En muchos años ha surgido otro modelo que busca el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio natural. Es el desarrollo sostenible o sostenibilidad. El planeta que, el planeta que la sostenibilidad, pero plantea, perdón, que la sostenibilidad se ha logrado en tres niveles, ya sea la economía, la ecología y por el otro lado el sector social. Me tengo un vuelto acá porque esto es un tema de discusión bastante álgido entre lo que es la imposición de las medidas de la Unión Europea hacia los países de producción de países ganaderos, ¿verdad? Donde inclusive requieren reducir la producción agroganadera utilizando ciertas formulaciones que económicamente pueden afectar al país que está haciendo ese tipo de producción. Y lo pongo de ejemplo porque justamente Paraguay es uno de los mayores afectados con las políticas de la Unión Europea en cuanto a la producción ganadera. Bueno, fue propuesto en el informe de Brundtland en el año 1987. Posteriormente, se desarrolló en la cumbre de Río de Janeiro del 92, donde se concretó en el programa 21. Se dedicó, además de los países desarrollados, destinarán el 0,7 de su Producto Interno Bruto al desarrollo de los países en vías de desarrollo. En sucesivas cumbres se aprobó que la ayuda no llega a ese nivel. Bueno, vamos a ver un poco los principios básicos que propugna justamente para alcanzar el desarrollo sostenible. Y ahí vimos nosotros que el principio, primero nada, es de la recolección sostenible. La tasa de consumo de un recurso potencialmente renovable ha de ser justamente igual a su tasa de renovación. Esto deriva del principio de vaciado sostenible. El consumo de recursos no renovables tiene que ser igual o inferior a la tasa de creación de recursos renovables que puedan sustituirlos donde se agoten. Luego pasamos al principio de emisión sostenible. Y esta tasa de emisión de contaminantes ha de ser inferior a la capacidad de asimilación o reciclado natural que de los mismos por el entorno. El principio de selección sostenible de las tecnologías, favorecer el empleo de nuevas tecnologías más limpias, más eficientes. Además, se ha de promover los cambios necesarios para permitir la sustitución de los recursos no renovables por otros renovables. Y aquí vemos que justamente la Unión Europea ha planteado en el desarrollo sostenible, justamente para el año 2030, estar ya sin vehículos de emisión de combustible, ¿verdad? Con emisión de combustibles fósiles, que es algo que también se va planteando paulatinamente y se extiende globalmente. Bueno, el principio de irreversibilidad cero, el objetivo es reducir a cero los impactos ambientales que puedan originar daños totalmente irreversibles al entorno, como por ejemplo una vez extinguida una especie ya se ha perdido para siempre, que es lo que nosotros planteamos anteriormente, que justamente no se tenía en cuenta con el factor económico. Y por último tenemos el principio de desarrollo equitativo. En este sentido, además de garantizar el desarrollo de las generaciones venideras, o principio de solidaridad intergeneracional, se trata de fomentar la solidaridad, entre otras cosas. Es decir, debemos de conseguir una mejor calidad de vida para todos los habitantes del planeta, acceso a la sanidad, a la educación, erradicando la pobreza y la desigualdad social, entre otras cosas. Bueno, aquí vemos nosotros que el desarrollo humano va ligado justamente al medio ambiente, como habíamos dicho. Durante muchísimo tiempo, la humanidad ha considerado el medio únicamente como
fuentes de recursos que nos han proporcionado bienestar y ha logrado una mejora espectacular del nivel de vida de algunos países. Las consecuencias de ese despilfarro de los recursos y de la alteración de los ciclos naturales, que suponen muchísimas actividades humanas, están ocasionando totalmente unos impactos totalmente negativos al ambiente. Como nosotros estamos indicando clase a clase, esto se ha puesto de manifiesto que los modelos de desarrollo actuales son insostenibles y necesariamente deben ser revisados para no continuar así y no tener un punto de no retorno. Al mismo tiempo, muchas de las acciones realizadas por la humanidad agravan los riesgos que pueden suponer muchos fenómenos naturales para la vida y para las actividades humanas. Claro ejemplo que está pasando hoy en día son estos cambios bruscos de temperatura que nosotros tenemos de acuerdo al cambio climático que se está desarrollando. Hoy en día nosotros vemos en Paraguay un frío irregular, un verano totalmente de ida y vuelta. A la mañana hace un calor excesivo, a la noche un frío. En Europa se están experimentando olas de calor insostenibles, donde se ha cobrado inclusive muchas vidas ya en el tiempo que está sucediendo. Para poner algunos ejemplos, el desarrollo sostenible, por un lado, del enfoque de la ONU y la ecología política incorpora las preocupaciones ambientales y reconoce que los recursos naturales son finitos y deben existir límites en su uso para evitar que se agoten, ya que se admite que la naturaleza es indispensable para el sostenimiento de la vida. Además de esto, la relación recíproca que existe entre las dimensiones del desarrollo sostenible. Cualquier decisión que se tome en términos de la gestión del medio ambiente afecta a aspectos socioeconómicos, culturales y políticos. Y a su vez, dichas decisiones son influenciadas por aspectos culturales, socioeconómicos y son parte de un proceso político. Es decir, desde ambos enfoques, la meta del desarrollo sostenible es alcanzar un desarrollo inclusivo que incorpore las preocupaciones ambientales. No me quiero extender tanto, tenemos unos minutitos más. Vamos a ver si podemos concluir con la clase de hoy. Por esta razón, estamos mencionando, todos los enfoques persiguen la política pública como un instrumento operativo del desarrollo sostenible que tiene un desafío de lograr la integración multidimensional y multinivel, vinculación y coherencia interinstitucional. Bueno, asimismo, se puede con esto lograr la alianza entre múltiples actores sociopolíticos, de tal manera o de tal forma que se establezcan relaciones de poder más horizontales con la apertura de espacios de participación ciudadana que propicien justamente el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas que sean de carácter efectivo. Y esto es uno de los tantos desafíos claves para alcanzar el desarrollo que sea sostenible propuesto dentro de la agenda del 2030. Ahora, conforme a las políticas públicas, los objetivos de desarrollo sostenible proponen que se desarrolle o que se deba hacer para lograr el desarrollo sostenible, pero la tarea de la política pública es cómo lograr, ya que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una política pública es un plan para alcanzar objetivos de interés colectivo, que normalmente se desprende de una agenda pública que guía la gestión gubernamental. De esta manera, lograr cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible implica el diseño de políticas públicas que tomen en cuenta la relación recíproca entre dimensiones de desarrollo sostenible que requiere contextualizar a través de una coordinación interinstitucional para elegir un abanico de estrategias que se pueda concretar en políticas de programas vinculantes y coherentes. Bueno, ahora vamos a trasladarnos nosotros para el caso de Paraguay. Y ahí vemos nosotros en materia ambiental, la Constitución del 92 estableció justamente las bases actuales del marco normativo institucional definitorio de prioridades para materializar justamente, se dictó la ley 1561 del 2000, instituyendo una estructura sistémica bajo
la denominación del Sistema Nacional del Ambiente. Este sistema está integrado por los diferentes organismos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal con competencia ambiental y las entidades privadas creadas justamente con igual objeto a los efectos de actuar de forma conjunta, armónica y ordenada en la búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática ambiental, como así también para evitar conflictos que puedan suceder entre las instituciones, vacíos o superposiciones de competencia, y para responder con eficiencia y eficacia a los objetivos de la política ambiental. Justamente esta mención constituye la primera referencia a la planificación superior referente al sector ambiental en la legislación nacional. Eh, con el dictado justamente de la ley 6.123 del 2018, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible adquiere una configuración actual correspondiéndole por mandato legal diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar políticas ambientales nacionales. Esto con el fin de cumplir preceptos constitucionales que garanticen justamente el desarrollo nacional con base en el ambiente saludable y protegido, que está contemplado dentro de nuestra Constitución, valga la redundancia. Bueno, esto vamos a pasar porque veo que me están comiendo la hora. Bueno, y para ir cerrando la clase de hoy, nosotros vemos que en el Paraguay los efectos acumulados por el mal uso de los recursos naturales ha comprometido seriamente la sostenibilidad de los ecosistemas, su biodiversidad, la calidad del aire, el agua, el suelo. El ambiente está fuertemente presionado por actividades antrópicas y de gran desafío de la actualización de la política ambiental consiste en armonizar la integridad del ambiente en el desarrollo económico y social, de manera a asegurar la sostenibilidad del desarrollo en Paraguay. Nosotros vemos que parece algo ridículo, y lo voy a poner solamente a modo de ejemplo. Nosotros vemos que las municipalidades o los gobiernos municipales se enfocan, no tienen, o no es que no tengan, sino que poseen una planificación un poco no adecuada a la situación real con el medio ambiente. Por ejemplo, asfaltan todas sus calles, pero no tienen una condición de desagüe pluvial adecuado, o no tienen un desagüe cloacal, y por ende, al asfaltar todo, tienen que volver a romper las calles, volver a asfaltar, lo que genera un impacto ambiental. ¿Por qué digo? Porque al no tener un desagüe, un tratamiento de aguas residuales, están afectando directamente al medio ambiente. Por poner solamente un ejemplo a modo ilustrativo. Bueno, eh, para ir concluyendo, no hay ningún comentario en el chat, bueno, fantástico. Bueno, para ir cerrando un poco la clase de hoy, la última clase de hoy, y ya decirle que en la próxima clase, aparte de tener una tarea ya que con la coordinación del instituto estamos ya levantando dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan ver. El material va a estar en la plataforma indistintamente para que ustedes puedan tener una guía de elaboración. El siguiente miércoles creo que vamos a tener un pequeño examen sobre el desarrollo de estas unidades que ya están en la plataforma, o sea, que tengan en cuenta por favor los materiales que hemos pasado. Entren a tiempo y vean las guías y las indicaciones para realizar dicho test, por favor. Bueno, de mi parte es un honor haber compartido con ustedes. Les agradezco la conexión que han tenido, el haberme aguantado estas 4 clases, justamente escucharme, la molestia, haberse tomado la molestia de conectarse, y por sobre todo que
justamente el tema del desarrollo humano tiene un tema de discusión muy amplio, muy extenso. Podemos debatir en forma segmentada para que darle un poco más de énfasis a cada punto en específico, pero en esta vuelta, como tenemos solamente 4 presentaciones, tratamos de hacerlo de una manera bastante resumida en la hora que nos queda a nosotros dar esta clase, ¿sí? Bueno, de mi parte es todo, chicos. Les quiero agradecer enormemente la participación, darle nuevamente las gracias a la doctora Alda Cardoso por estar compartiendo con ustedes y darle la oportunidad a los profesionales de esta casa de estudio para poder compartir justamente las experiencias y tener los debates y ampliar nuestro conocimiento. Muchísimas gracias a todos los que están eh, dando sus agradecimientos también dentro del chat. Bueno, de mi parte es todo y me quiero Gracias, despedir. profe. No, a Profesor, usted, directora, muchísimas muchas gracias. gracias. Nosotros somos los agradecidos compartir esta clase que realmente es magistral, porque es tan simple, tan entendible todo, y que esto despierta la curiosidad de los cursantes. Yo agradezco muchísimo esto y también a los cursantes por estar ahí. Así que, profe, nos veremos pronto. Gracias, gracias. Gracias, directora. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, Gracias por gracias, todo. profe. Hasta luego.